Quien mejor definió la palabra medicalización fue un conocido de los pedagogos, que es Ivan Illich, en un libro que le llamó La expropiación de la salud. Fíjense el nombre que le puso al libro Illich, que es La expropiación de la salud, en el sentido de que medicalizar quiere decir extender la jurisdicción de los médicos hacia territorios que corresponden al vivir, que corresponden al sufrimiento humano, que corresponden al malestar subjetivo. Esto es, que cuestiones que están ligadas al hecho de vivir la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, una mudanza, tener que emigrar a otro lugar, son cuestiones que tienen que ver con la vida, pero que estuvieron puestos bajo la jurisdicción médica a partir de estos procesos de medicalización, generándose lo que algún autor llamó la sociedad terapéutica. La sociedad terapéutica tiene que ver con que para poder vivir pareciera que hay que consumir algún tipo de psicofármaco. Decía, esto no solamente tiene que ver con la salud mental, también tiene que ver con otras áreas de la salud. Para dar un ejemplo clásico que dan los autores, hoy decimos que el valor de colesterol en sangre normal es 200. Hace un tiempo no era 200, era un poco más. Pero si el día de mañana se realiza un congreso de los expertos en colesterol de todo el mundo y dice que a partir de ahora no va a ser 200, sino 190, 30 millones de personas que hoy son sanos, mañana pasan a ser enfermos. A eso se refiere medicalización. Es diferente al concepto de medicación, porque además esto no tiene que ver con una posición contraria al uso de medicamentos en salud mental, porque son necesarios en muchos casos, sino cuando aparece un fenómeno nuevo que ha sido muy investigado, que se llama la invención de enfermedades. Hay todo un proceso de invención de enfermedades donde, para tomar algún otro ejemplo, digamos, lo que hoy se llama panic attacks, durante decenas de años se llamó ataques de angustia. Lo que pasa es que había aparecido un medicamento para eso, que está vinculado a lo que son los trastornos de ansiedad, digamos. Entonces, por eso Illich le llama la expropiación de la salud, porque el fenómeno del duelo, que tiene que ver con la pérdida de un ser querido, es tomado ya como una cuestión psiquiátrica, ¿sí? Y ya van a ver ustedes más adelante cómo hay múltiples enfermedades, de modo tal que nadie puede estar ausente de alguno de los cuadros patológicos que hoy circulan por los manuales de psiquiatría. El proceso de medicalización de la vida es un proceso que se ha dado en todo el mundo, no solamente en Argentina, digamos, pero para dar cuenta de algunas de las condiciones que posibilitaron la aparición y la consolidación de este proceso, vamos a decir que hay ciertas condiciones que facilitaron eso. Uno tiene que remitirse, por ejemplo, a la historia del cuerpo, porque el concepto de cuerpo nunca fue igual a lo largo de la historia. Vamos a diferenciar acá cuerpo de lo que es organismo. Organismo tiene que ver con el orden del bios, con lo biológico, con el estatuto biológico. El concepto de cuerpo incluye lo orgánico, pero lo excede, porque ese cuerpo, ese organismo, no es un animalito que anda solo por la vida, y un organismo no crece si nadie le habla, si nadie le pone un nombre, si nadie lo introduce en una tradición familiar simbólica. El cuerpo es histórico, el cuerpo es social, el cuerpo es psicológico. Cuando digo el cuerpo es histórico, quiero decir, no es lo mismo el concepto de cuerpo para los antiguos griegos, donde el cuerpo más ponderado era el cuerpo del guerrero, ¿sí? El cuerpo en la Edad Media es el cuerpo que está surcado por el pecado original, y por eso uno puede ver todavía en algunos cuadros, en algunos templos religiosos, imágenes donde van en procesión las personas mientras se van dando latigazos en la espalda, porque es un cuerpo corrupto. El cuerpo de la modernidad es un cuerpo comparado a la máquina, que puede ser desarmado en sus elementos, y de allí que la medicina avanzó raudamente en la modernidad porque pudo hacer algo que estaba prohibido antes, que eran las autopsias. Porque si a algo le debe algo la medicina, es al cadáver. El estudio del cadáver fue el que permitió dar cuenta de cuál era el cursus morbis, el curso de una enfermedad reconocida, por ejemplo. Entonces, el concepto de cuerpo y cómo este aparece en un concreto sociohistórico es determinante, como también lo es la historia de las enfermedades, porque las enfermedades se ligan con los conceptos de cuerpo y se ligan también con las épocas, ¿sí?
Tradicionalmente uno puede pensar que hubo 4 explicaciones para lo que es el proceso de enfermar. Por un trauma, que puede ser físico, se cayó de un árbol, por causas naturales, se puso al frío o al calor muy fuerte, pero aparece ya en la antigüedad una explicación de la enfermedad que tenía que ver con que la enfermedad era punitiva, era un castigo de los dioses porque los hombres habían asumido el desafío de desafiar a algún dios. Por lo tanto, mandaba un castigo. Entonces las pestes que asolaron el mundo europeo durante la Edad Antigua y Media tenían que ver con castigos divinos. Y otra explicación que aparece con el cristianismo es de la enfermedad por posesión, ¿sí? Y ustedes saben que, bueno, muchas mujeres, sobre todo, fueron quemadas en la historia de la humanidad, en España, en Bélgica, en la ciudad de Brujas, justamente, por considerar que estaban poseídas por el demonio. Estas explicaciones, algunas nunca dejaron de estar presentes. Digo, la explicación punitiva estuvo presente hasta la aparición del SIDA, cuando se decía que había grupos de riesgo, y los grupos de riesgo eran negros, eran homosexuales y eran adictos al consumo de sustancias prohibidas. Luego, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cambió esta cuestión y empezó a hablar de conductas de riesgo, porque también había blancos heterosexuales que también tenían SIDA. Fíjense cómo la importancia que tiene el cambio de una palabra, de hablar de grupos de riesgo, hablar de conductas de riesgo que puede tener cualquier otro sujeto. Entonces, la historia del cuerpo, la historia de las enfermedades, son elementos que uno debe tomar en cuenta para esto. También la historia de la locura, la historia del manicomio, consustancial a la historia de la locura, y la psiquiatría, que si la psiquiatría surgió a partir de la instalación del médico, que en ese momento se llamaba alienista, no psiquiatra, en los hospicios donde se atendía a enfermedades mentales. ¿Sí? Hay una fuerte vinculación, entonces, entre estas 3 historias, de la locura, de la psiquiatría y de la institución manicomial. Pero también es interesante revisar esta historia en nuestro país, porque el proceso de medicalización en nuestro país comenzó mucho antes de lo que nos parece ahora. No comenzó en los 70, en los 80, sino que comenzó en el siglo pasado. Y las primeras víctimas del proceso de medicalización fueron los primeros inmigrantes que llegaron a las costas argentinas, particularmente aquellos que provenían de Italia. Ustedes saben que se esperaba una inmigración más ligada al centro de Europa y al norte de Europa, y llegaron los italianos pobres, ¿sí? Muchos de ellos podían hasta morir de hambre, digamos, en su Italia natal, y venían a vivir acá. Un autor para consultar sobre esto es José Ingenieros, en su libro Historia de la locura en Argentina, donde él advierte la cantidad de pacientes internados italianos que había en los hospicios Open Door en Buenos Aires y en Córdoba, cuando se creó Oliva, allá por el año 15, 16 del siglo XX, más o menos. Se consideraba que los italianos traían un mal en la sangre, que eran apátridas, y las cosas que se decían de ellos eran tremendas. Sobre todo hay un autor, una especie de personaje casi detestable, diría, como fue Cambaceres, que en una novela suya que se llama En la sangre, decía que los italianos ya eran degenerados por naturaleza. También Ramos Mejía, que fue uno de los primeros psiquiatras en Argentina, hablaba pestes de los italianos. O sea que el proceso de medicalización comenzó en ese momento en Argentina. Así que no es algo que sea tan novedoso como pareciera ser. Pero también hubo contribuciones de la psicología para que avanzaran los procesos de medicalización. Porque en el ámbito educativo, las primeras ramas de la psicología que se metieron a hacer algún aporte fueron la psicometría, o sea, los test, y la psicología evolutiva. Muchos se acordarán, los que son mayores, que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en las escuelas de la provincia, hasta la reconquista de la democracia, ya por el 83, se usaban a nivel primario el test ABC para los chicos que ingresaban a primer grado. Los test son herramientas que por sí solas no dan una información precisa, hablan más de estados que de procesos.
Bueno, Piaget, que es un autor que seguramente todos ustedes manejan, siempre se interesó más por los procesos que por los estados, digamos, ¿no? Y los test transforman cualidades en cantidades, lo cual es todo un problema, digamos. Es más, un autor al cual voy a nombrar dentro de un rato, suele comentar que la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que una persona que había cometido un crimen, un asesinato, para ser condenado a la silla eléctrica, si tenía 70 puntos en el test de inteligencia, iba a la silla eléctrica. Si tenía 69, no. Ahora, ¿tienen tal nivel de precisión los test como para diferenciar claramente, nítidamente, la diferencia entre 69 y 70 puntos? En absoluto que no. Pero la rama de la psicología que más se metió en el ámbito educativo, en la formación docente, en la formación de profesores, en la formación de psicólogos, de pedagogos, psicopedagogos, etc., fue la psicología evolutiva, que generó efectos muy negativos en la formación de los docentes. Claro, era una psicología evolutiva que empardaba con lo que era el dispositivo escolar, ¿sí? Gradualizado de año en año, donde todos los chicos tenían que aprender las mismas cosas en el mismo lugar, a la misma edad y al mismo tiempo, ¿sí? Digamos que la niñez, la infancia y la adolescencia eran como más homogéneas en esa época. Hoy hay que repensar todo eso, digamos. Pero además la psicología evolutiva daba la idea de que estudiando un grupo de sujetos uno podía extender los resultados hacia todo el universo de sujetos. Por otro lado, tampoco contemplaba de que uno se hace sujeto pasando por instituciones. Y la primera institución por la que uno pasa es la familia. Y la segunda es la escuela. No es cierto que la escuela sea el segundo hogar. Sí es cierto que la familia es la primera escuela. Los primeros contenidos de matemática, lengua, la primera lengua extranjera, uno la aprende, digamos, a nivel de la familia. Hoy en día, cuando la psicología se pone en diálogo con la sociología, la historia, la antropología, etc., los estudios sobre infancia, niñez, adolescencia y juventud son estudios interdisciplinarios, donde participan autores que provienen de todas esas disciplinas. Una autora muy conocida por ahí, por ejemplo, en este caso es Sandra Carli, ¿no? Que hace un abordaje psicosociohistórico de lo que son las infancias. En adolescencia hay otros tantos más. Entonces la psicología también contribuyó con esta idea de que el niño va evolucionando como en un trencito, ¿sí? Y da la idea de lo que es un niño sano al mismo tiempo que da la idea de lo que sería un niño enfermo. Por eso, hoy en día en los institutos de formación docente ha cambiado los contenidos curriculares de la formación en cuanto a los contenidos psicológicos. Porque además, no sé si a usted le habrá pasado, pero se enseñaba psicología evolutiva con un absurdo cuadro, donde arriba se ponía Hessel, Vallon, Piaget, Freud, etcétera, etcétera, como si la suma de Hessel más Vallon más Piaget más Freud diera igual a niño. No hay ningún parentesco entre el niño de Hessel, el niño epistémico de Piaget y el perverso polimorfo de Freud. No se suman, porque son teorías diferentes y contrarias entre sí. Y en la columna de la izquierda aparecían las edades, 0 a 2, 2 a 4, 6, porque yo no sé por qué, pero los psicólogos evolutivos siempre tuvieron una especie de alergia a los números impares. Nunca era de 3 a 5, de 7 a 9, siempre 0 a 2, 2 a 4. Bueno, esta mirada ha sido muy criticada, digamos, de lo que ha sido la psicología evolutiva, que también contribuyó a lo que fueron después los procesos de medicalización de la infancia. Yo, como el tiempo es corto, voy a hablar poco de medicalización y voy a hablar mucho más de lo que son las recomendaciones para la escuela, ¿no? Porque me parece que eso va a ser la parte más interesante quizás para ustedes. De todos modos, en el PowerPoint que les voy a dejar hay una serie de referencias bibliográficas y de algunos videos que pueden ayudar a profundizar este tema. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso de medicalización, cuyo capítulo más cruel es el que tiene que ver con la infancia? Por empezar, se patologiza todo el ámbito de la vida, porque cuando uno ve los manuales que se crearon, existen manuales que se llaman DSM, Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Los DSM se hicieron, allá lejos y hace tiempo, con la idea de terminar con el debate en psiquiatría y llegar a acuerdos sobre qué notas principales tiene cada uno de los cuadros o de los
trastornos, como se llaman hoy, psiquiátricos y psicológicos. Entonces, primero comenzó el DSM-1, después vino el DSM-2, después el DSM-3, después el DSM-3 revisado, después el DSM-4, y en los últimos años surgió el DSM-5. Esos manuales son prescriptivos, es decir, si uno tiene que hacer un informe para una obra social, si tiene que hacer un informe para tribunales, por un caso de tenencia o lo que fuere, tiene que adecuarse sí o sí a lo que decía el DSM-4 o lo que decía el manual de la OMS, que es igual que el DSM-4, que se llama CIE 10. Entonces, en ese sentido digo que son prescriptivos. Ahora, hay cosas interesantes porque en esos manuales cada vez se fueron incrementando muchísimo más los trastornos, de modo tal que nadie queda fuera del manual. Nadie queda fuera del manual, salvo lo que lo hicieron. Yo digo, desafío a alguien que encuentre cuál sería un sujeto normal a partir de ese manual, casi que no existiría. Pero hay un psiquiatra, Allen Frances se llama, Allen Frances, que participó del equipo que hizo el DSM-3, participó del equipo que revisó el DSM-3 y generó el DSM-3 revisado, y dirigió el DSM-4. Fue el tipo que dirigió el DSM-4. Cuando uno abre ese libro tan extenso como es el DSM-4, lo primero que va a encontrar es director, doctor Allen Frances. Cuando Allen Frances es invitado a participar de la última versión, que es el DSM-5, no solo que se niega a participar, sino que denuncia todo lo que se juega en la construcción de estos manuales y cómo la industria farmacéutica tiene un peso enorme en la decisión sobre cuáles van a ser los trastornos que allí van a aparecer, cuáles son las medicaciones que se van a usar. El DSM-3, 4 y 5 se hacen bajo la órbita de una mirada netamente biologista, es el triunfo de la psiquiatría biológica y donde el sujeto es reducido a una cuestión biológica. Allen Frances escribe un libro, yo se lo puse en la bibliografía, que se llama Todos somos enfermos mentales. Y ahí muestra claramente que el 90% de los psiquiatras que participaron en la construcción de los manuales son accionistas de los laboratorios. ¿Sí? La complicidad es enorme, y ya van a ver al final cuando lea una frase del libro de Allen Frances al respecto y las cosas que dice. Después vino a Córdoba a un congreso de psicología donde dio la conferencia inaugural y ahí lo pude conocer a Allen Frances. Estos manuales surgen de un reduccionismo enorme de lo psíquico a lo cognitivo, de lo cognitivo a lo cerebral, de lo cerebral a lo neuronal y de lo neuronal a lo molecular. Con lo cual la psiquiatría en cualquier momento se va a subsumir en la neurología. Otro reduccionismo es reducir el concepto de cuerpo al concepto de organismo. Por eso decía recién, el cuerpo es social, histórico, el cuerpo psicológico. Cuando digo el cuerpo es social, basta ir a un shopping para ver una mujer de 50 años que parece de 30 e ir a una villa y ver a una mujer de 30 que parece de 50. ¿Sí? Las distancias sociales se materializan en los cuerpos de los sujetos. No están solamente en la caja de ahorro, en el plazo fijo, en el banco. Se hacen carne en la subjetividad. Si no, tenemos también el caso de la paciente anoréxica grave, que cuando se ve, escuchen esta diferencia, cuando se ve en el espejo, se mira gorda. ¿Sí? No siempre el espejo refleja lo que creemos que refleja. ¿Sí? Entonces, insiste en que está gorda a pesar de que pesa 35 kilos. ¿No? Entonces, por eso digo que el cuerpo y el organismo son dos cuestiones diferentes, digamos. El cuerpo incluye el orgánico, pero atravesado por las posiciones sociales, por las culturas, por las generaciones, por el paso por las instituciones, por la biografía personal, etcétera, etcétera. Y otro reduccionismo es reducir lo ambiental a lo social. Siempre recuerdo a este respecto una vieja definición de Watson, el creador del conductismo, cuando decía que la conducta es la respuesta del organismo a los cambios del medio. Y uno dice, el sujeto humano vive en un medio, vive en un ambiente. No. Medio y ambiente son conceptos que provienen de la biología y que son científicos ahí. Un sapo en una laguna vive en su ambiente, vive en su medio.
El ser humano no vive en un medio, en un ambiente, sino que vive en lo social, según las posiciones que ocupa en ese espacio social, según las cuotas de capital cultural, social y simbólico con el que cuenta. Somos sujetos sociales. Nos gestaron dos en una cita en la cual no fuimos invitados. Estuvimos en la panza de otro durante 9 meses. Somos sociales desde el principio. No se puede reducir lo social a lo ambiental o al concepto de medio. Otra consecuencia de este proceso de medicalización fue el crecimiento exponencial de las ganancias que tuvo la industria farmacéutica. ¿Cuán lejos quedaron, y esto tiene una vigencia muy fuerte hoy, cuán lejos quedaron Albert Sabin y Jonas Salk cuando inventaron la vacuna para la poliomielitis y dijeron, y no quisieron patentarla, porque decían que era un bien para la humanidad? Hoy son capaces de masacrarse por ocupar el lugar central en el mercado, ¿sí? Porque estamos en la época del capitalismo tardío y que es un capitalismo prácticamente casi salvaje. El crecimiento exponencial de las ganancias es una cosa increíble, si ustedes ven las cifras de lo que han ganado durante todo este tiempo. Sabiendo que el diagnóstico psiquiátrico es un diagnóstico muy poco preciso, pero que genera en el otro una identidad deteriorada. Si uno tiene gastritis, no anda por el mundo diciendo soy gastrítico, pero si alguien le dice, si un psiquiatra le dice a usted que tiene depresión, dice soy depresivo. O el niño dice soy hiperkinético. Se transforma en una identidad deteriorada porque además los diagnósticos psiquiátricos tienen un valor performativo, es decir, crean lo que nombran. El concepto de performación es un concepto interesantísimo en ciencias sociales, es crear aquello que se nombra. Comenzó con la Biblia, cuando en el Génesis Dios dice, hágase la luz, primero la nombró y después se hizo. Es como decir, si yo descubro hoy que hay una depresión 21, pasado mañana voy a tener una cola de 100 tipos diciendo yo la tengo. Eso pasó con el panic attacks. Eso pasó en la psiquiatría de la infancia, cuando hace 25, 30 años, los casos que nos llegaban a los equipos técnicos, todos traían el mismo diagnóstico, disfunción cerebral mínima. Imagínense ustedes que va un papá y una mamá al pediatra o al neurólogo y le dicen que tiene una disfunción su hijo. Ya la palabra disfunción ya es una alerta para los padres. Cuando le dicen cerebral, es un misil contra el narcisismo de los padres. Y la palabra mínima no alcanza, ¿sí?, a apaciguar los efectos de las otras dos. Bueno, resulta ser que hace unos 15 años desapareció la DSM. No existe más o se curaron todos. Y aparecieron otros que ya voy a nombrar enseguida. La industria farmacéutica también nos hace creer que siempre hay una pastilla para el que está aburrido, para el que está demasiado alegre, para el que está demasiado triste, para el que está demasiado enojado. Pareciera ser que la regulación química viene a reemplazar la regulación que antes producían las instituciones, en una época en que las instituciones entraron en un fuerte declive. Ya vamos a profundizar un poquito más eso. Hoy, la industria farmacéutica crea estados de ánimo, crea psiquismo. Yo ahí le puse un video para que lo vean, aparte muy gracioso, de Capusotto, un video extraordinario de Capusotto, en las últimas láminas del PowerPoint están las sugerencias bibliográficas y está este video entre ellos. Y otro fenómeno muy importante de esto es lo que podríamos llamar la privatización de la enfermedad mental. ¿Qué quiere decir privatización de la enfermedad mental? En la época de la llegada de los inmigrantes italianos y la internación de cientos de ellos en los hospicios, la mayoría de los diagnósticos tenían que ver con el consumo de alcohol. Delirio alcohólico crónico, alcoholismo puerperal. Bueno, la mayoría de los diagnósticos tenían que ver con el alcoholismo y los efectos que el alcohol producía en las subjetividades. Ahora, nunca les interesó profundizar sobre las condiciones de vida en las que estaban esos italianos en los primeros conventillos que se crearon en Buenos Aires y las provincias del interior, en condiciones de miserabilidad aplastantes, alejados de su tierra. Es decir, toda consideración social, cultural, quedaba fuera.
Eso es privatizar la enfermedad. Es un problema del enfermo. No intervienen otras causas. Entonces, este proceso de privatización es correlativo al proceso de medicalización. Se privatiza la enfermedad. El niño tiene TDAH, tiene depresión e hiperactividad. Nada tienen que ver los padres en esto. ¿Sí? Es un problema del niño. Y la única solución para eso es que tomen la máquina pastillita Ritalina. Ahora bien, ¿saben ustedes que este es un invento extraordinario de la farmacología contemporánea, ¿no? Yo nunca vi que una pastilla le haga efecto al que no la tomó. Porque la Ritalina le hace efecto al adulto. Se tranquiliza. No era un problema mío, ¿ves? Era un problema en el lóbulo frontal de este niño. En una jornada en la que tuve una fuerte discusión con un neurólogo infantil, al cual no voy a nombrar, pero que hace cosas tremendas. Esta persona dijo a 2000 docentes que 8 de cada 10 niños tienen este trastorno de déficit atencional e hiperactividad. 8 de cada 10 niños, recuerdo que le dije a los docentes que estaban ahí, quiere decir 8 millones de cada 10 millones, esto es más que una pandemia. ¿Sí? Nunca se preguntó la fuerte influencia que tienen los cambios en las nuevas condiciones de época y en qué mundo se han subjetivado los niños y adolescentes de hoy, que no es el mundo en el cual nos subjetivamos los que ya tenemos más años. Para dar otro ejemplo de esto de la privatización de la enfermedad mental, hay un informe de UNICEF donde se dice, escuchen las cifras porque son monstruosas las cifras, 167 millones de niños viven en la situación de extrema pobreza o de pobreza estructural. Cuando decimos pobreza estructural estamos diciendo hijo de pobres, nieto de pobres, al menos 3 generaciones de pobreza, sin acceso a las necesidades básicas. Por eso es la población que está captada por los estudios de NBI. Ni a vivienda, ni a agua potable, ni a gas natural, ni a electricidad, etcétera, etcétera. 69 menores de 5 años morirán entre el 2016 y 2030 por su alimentación, falta de cuidado, etcétera. Y hay 60 millones de niños sin escolarizar en todo el mundo. Estos son datos de UNICEF. Otra consecuencia de los procesos de medicalización es que delegan expertos la atención de problemas que son problemas humanos y sociales, que son sustraídos del debate público y tomados como un debate entre expertos, donde ya no intervienen los demás. Cuando un paciente me dice que se acaba de separar y que ha sido una separación muy dolorosa y que está muy, muy triste, o otra circunstancia de la vida que lo haya hecho sufrir, jamás lo voy a mandar a que alguien lo medique. Eso forma parte del vivir. Si se muere la madre, el padre, que es un drama, si se muere un hijo, una hija, es una tragedia, ¿hay que darle algo para que se calme, un medicamento? ¿O tiene que atravesar el Gólgota del sufrimiento? Porque eso forma parte del vivir. Ahora, si es una persona que tiene ciertos núcleos melancólicos y ha tenido algunos episodios depresivos, entonces sí. En esos casos sí, pero no en todos los casos. Porque hay un fenómeno que se llama duelo y que tiene que transcurrir y que de algún modo el medicamento lo sofoca. Otra consecuencia tiene que ver con esto de que un problema del comportamiento sea visto como un desorden orgánico, exclusivamente orgánico, lo cual libera al sujeto de su propia responsabilidad. Es más, los padres cuyos hijos toman Ritalina para ir a la escuela de marzo a noviembre, o concerta cuando tienen doble escolaridad, creen reconocer a su hijo en el hijo medicado. Ah, este es nuestro hijo, en el hijo ritalinizado. Después, yo no lo voy a hacer ahora porque no tengo tiempo, de esto hay mucho por decir, pero bueno, el tiempo es corto, pero basta con que ustedes lean el prospecto de Ritalin para que vean los efectos que trae a mediano y largo plazo. Es una anfetamina, ¿sí? Es más, hoy en día hay chicos de 3 y 4 años que están siendo diagnosticados con trastorno bipolar.
lo cual es una situación de abuso tremenda, digamos, esto que se está haciendo. Les quiero mostrar algunos de los trastornos que aparecen, los más insólitos, que aparecen en el DSM-5, que es un mal libro de literatura fantástica. Aparece como trastorno psiquiátrico problemas religiosos o espirituales. Es decir, la persona que es parte de una creencia, de una religión, y que está en crisis, hoy eso está en el manual de psiquiatría. Fingir un trastorno. También aparece como un trastorno aquel que finge un trastorno. ¿Saben por qué? Porque hubo varias experiencias de personas que se hicieron pasar por pacientes psiquiátricos y que fueron internados para mostrar las dificultades que presenta el diagnóstico psiquiátrico. La experiencia más conocida es el experimento Rosenham. Rosenham es un psicólogo que mandó 12 personas, entre ellas su esposa y miembros de su propia cátedra. Les dijo que no se bañaran durante varios días, que los varones que se dejaran crecer la barba, las mujeres que se vistieran mal, que no se pintaran, y todos fueron a distintos hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. Todos fueron internados y diagnosticados como esquizofrénicos. Le costó muchísimo a Rosenham poder sacarlos de ahí. Uno de los hospitales, el St. Elizabeth, el más famoso de Estados Unidos, desafió al doctor Rosenham a que le mandara de nuevo durante un año pacientes verdaderos y pacientes falsos. Al cabo de un año, con una sonrisa en los labios, el director del hospital St. Elizabeth le dice a Rosenham: detectamos un 70% de pacientes que sí tenían trastornos mentales y 30% que eran falsos. Entonces, ¿qué respondió Rosenham? No mandé ninguno. Esa experiencia fue extraordinaria. Y hay muchas más, entre ellas una de Erving Goffman, un autor fenomenal, que escribe un libro que se llama Internados, donde también hace algo parecido. Otro trastorno que aparece en el manual es problemas paterno-filiales. Oiga, este problema entre padres e hijos comenzó con Adán y Eva, ¿no? Porque fueron los primeros desobedientes. Es más, digo, la historia no sería posible si no existiera la desobediencia. La desobediencia es la causa de la historia. Lo grave es que esto aparece en el capítulo de trastornos en un manual de psiquiatría. ¿Sí? Problemas conyugales. A ver si alguien me cuenta que no ha tenido, tiene o va a tener problemas conyugales. Que comienzan con esa frase que la mujer le dice al hombre: lo que pasa es que vos no me escuchás. Ahí empiezan ya los problemas conyugales. Hasta los Ingers tenían problemas conyugales. Hoy aparecen en el manual de psiquiatría. Problemas de relación entre hermanos también aparecen en el manual de psiquiatría, lo cual haría pensar que el único niño sano será el que es hijo único, pero hay toda una biografía sobre el hijo único. Y este problema comenzó con Caín y Abel. Si en esa época hubiera habido un psiquiatra, seguramente no hubiéramos ahorrado un crimen. El tartamudeo también aparece como un problema psiquiátrico. Yo invitaría a los autores del manual a que lean la vida de Kafka. Kafka tuvo un padre tremendamente cruel, y en su libro, es un libro que tiene 40 páginas, es un libro magnífico de Kafka y muy doloroso, se llama Carta a mi padre. Él dice: te debo mi tartamudez. Hoy, sí, por suerte Kafka no vivía en esa época, porque si no estaría internado. ¿Sí? Y hay algunos que son realmente increíbles. Hay un trastorno que se llama trastorno, esto lo voy a leer, no lo tengo, trastorno afectivo estacional. Escuchen esto. Tristeza, esto dice el manual, ¿no? Tristeza, ansiedad, sentimiento de vacío, desesperanza, culpa e inutilidad. Se trata de un estado de ánimo relacionado con la disminución de la luz solar. Estos tipos patologizaron el crepúsculo. Claro, ¿a quién no le pasa que el domingo a las 7 de la tarde le entre una especie de tristeza, ¿no? Bueno, hoy aparece como un trastorno psiquiátrico. Los cambios en el carácter de la mujer, los cambios caracterológicos en la mujer cuando está próxima a su menstruación o durante su menstruación también fueron patologizados. Escuchen este porque es muy interesante. Se llama trastorno compulsivo de ir de compras. Adquisición en demasía de cosas innecesarias. ¿Quién determina lo que es necesario para comprar y qué no? Y aquí aparece de nuevo la privatización de la enfermedad. No hay ningún análisis de cómo la industria de la propaganda y el marketing genera en los demás un deseo desaforado por poseer todas las cosas que
las industrias culturales nos ofrecen. La acumulación no comienza en el sujeto, termina en el sujeto. ¿Por qué aparece este trastorno compulsivo de ir de compra? Porque aparece un medicamento, citalopram, de Celexa, ¿sí?, que supuestamente hace que este medicamento se ve que tranquiliza a los cónyuges de aquellos que son gastadores, digamos. Mutismo selectivo, trastorno por separación de los padres. A ver, vamos a ser claros en esto. Existen eventos disruptivos y eventos traumáticos. Lo disruptivo tiene que ver con algo que interrumpe una suerte de continuidad. La separación de los padres es disruptiva. Y además es inolvidable, uno nunca se va a olvidar de eso. Ahora, el tema es cómo se hizo. ¿Cuándo se transforma en traumática? Cuando esos dos energúmenos se matan entre sí y le hablan mal del otro a los hijos. Cuando son discusiones interminables con insultos, eso sí, ahí se pueden transformar en traumáticas y pueden generar síntomas en ese hijo o hija. Pero también podríamos poner un trastorno por mala convivencia en el matrimonio o en la pareja, ¿no? También podríamos ponerlo ahí. Trastorno por el nacimiento de un hermano. También aparece como un trastorno psiquiátrico. Se dan cuenta que no hay nada que esté fuera del manual, ¿eh? Trastorno de los niños soñadores. Es así que no, capaz que no se le esperaban, ¿sí? Me acuerdo que en esa reunión con 2000 docentes y con este neurólogo que lo tenía al lado mío, yo le decía, imagínese usted docente de nivel inicial o de primer grado, que llega al aula Charly García, que sería un niño soñador, por decir, ¿no? Con todas las características peculiares que tiene Charly García y que lo hacen tan característico, digamos. Entonces digo, si lo agarra el doctor que está al lado mío, lo ritaliniza, y en vez de tener un Charly García, tenemos dos Luis Miguel, y la verdad es que me quedo con Charly. Trastorno negativista desafiante. Este es el niño que discute al adulto. Ahora yo digo, en la década del 70, todos los jóvenes, lo del Mayo francés, los jóvenes de Praga, los jóvenes de los hippies, los que se oponían a la guerra de Vietnam, los jóvenes que seguían a los Beatles, todos los jóvenes eran negativistas desafiantes. Iba a ser una epidemia de negativismo desafiante. En época de la dictadura, en cambio, todos padecíamos mutismo selectivo, porque no se podía hablar con cualquiera. Bueno, a este ridículo que quiero mostrar con estos nuevos trastornos, entre comillas, han llegado estos manuales. Por eso, la circulación del DSM-5 está prohibida en Estados Unidos. Y está prohibida en varios lugares de Europa. Y la Ritalina está prohibida en Francia, en España, en Suecia. Y acá lo usamos como si fuera un yogur para los niños. A ver, ¿existe el déficit atencional y la hiperactividad? ¿Hay chicos que tienen déficit atencional? Sí, sí. ¿Hay chicos que tienen una exacerbación psicomotriz? También. Pero son síntomas, no son cuadros. Síntomas que acompañan a otras cosas. Un niño o una niña que vive en su familia un clima violento, cuando va a la escuela, está atento, o a la escuela o a donde fuera que vaya, está atento a toda manifestación de hostilidad que pueda aparecer en el ambiente, mucho más que lo que está atento a lo que el docente dice. Eso no es déficit de atención, eso es violencia familiar. Los niños cuyas madres están embarazadas también hacen síntomas muchas veces en la escuela, o que se están separando también hacen síntomas. Quiero dar un caso muy pequeño, que no es un caso mío, en realidad nunca conocí a la nena, pero una compañera de trabajo en el ministerio, que fue vicerregente del Carbó, me dice un día que la hija de una sobrina nieta, la maestra la había mandado a un neurólogo de Córdoba, era de San Pacho. Cuando me da el nombre del neurólogo, digo, a ese no. Mándalo a este viejo clínico, que sé yo, que está en el hospital, no sé cuánto. Fue a este hombre y dijo, no tenía nada. Pasó el tiempo y le digo, che, Rosita, ¿qué pasó con tu sobrina nieta? ¿Qué problema tenía? No, dice que la maestra dice que no sabía la serie numérica cuando pasaba la pizarra. Y ponía 1, 2, 3, 4
y pasaba al 7. Entonces ya me interesó. Contame un poco la situación de la nena. Empecé a contar la situación familiar y me dice, hay 3 hermanos mayores, después de 7 años nace esta nena, y al año nace un hermanito, con el cual él se vincula mucho, lo toma como su muñequito, lo cuida, juega con él, qué sé yo. Ese niño muere, creo que de leucemia, no estoy seguro. Ese niño muere. ¿Qué hacía la nena cuando pasaba la pizarra? Ponía el número 1, 2 y 3, que es de sus hermanos mayores. No ponía el 4 y el 5, que correspondía a ella, la número 4, y a su hermanito, el número 5, y por eso salteaba el 6. Ese es un típico síntoma psicológico. Si hubiera visto un neurólogo de esto, diría déficit atencional. Por eso tiene dificultades en la escuela. Por suerte lo vio un neurólogo que era clínico. ¿Sí? Entonces digo, estos son los riesgos que tienen los procesos de medicalización. Hay mucho para hablar de esto, muchísimo para hablar. Lo cierto es que yo prefiero, y sé que quien me invitó, Horacio, también prefiere eso, es la otra parte, qué hacer desde la escuela, ¿no? Hay recomendaciones que son para el Estado. El Estado tiene que contar con datos estadísticos actualizados. Hasta hace 8 años había cerca de 450.000 niños en todo el sistema educativo argentino que asistían a la escuela tomando algún tipo de psicofármaco. 450.000 niños. No sé cuánto estará ahora. Regular el sobrediagnóstico de TDAH, porque hay un sobrediagnóstico de eso. Controlar a los laboratorios que lanzan al mercado en forma ilegal publicidades, a veces explícitas y a veces implícitas. En los canales de cable hay continua publicidad de medicamentos, lo cual me parece una locura, digamos, ¿no? En medio de publicidad de sartenes extraordinarias y de otras cosas. Sensibilizar a la comunidad en general sobre los riesgos de la sobremedicación y el sobrediagnóstico. Promover acciones entre salud y educación en los espacios escolares. Por ejemplo, exigir que se cumplan las normas éticas de investigación científica para el caso de los medicamentos. Hay una serie de cosas que podría hacer, que debiera hacer el Estado de un modo más fuerte, digamos, para poder concientizar a la población sobre los riesgos que tiene que un niño desde muy pequeño tome psicofármacos, lo cual genera en el niño la idea de que el control viene desde fuera y no pueda llegar por sí mismo a pautas de autocontrol. Y de nuevo esto, digamos, un diagnóstico puede verse a otras cosas, que es lo que decía recién dando estos ejemplos. ¿Qué decir de la escuela? La escuela ha sido y es el primer paso, en muchos casos, en el proceso de medicalización de la infancia. La mayoría de los casos que llegan a neurología llegan de las escuelas. Por supuesto que hay docentes que no están para nada convencidos de estas cosas, por suerte. Y en esto quiero ser muy claro, muy contundente en esto que voy a decir y que sé que puede ser irritativo. Sé que puede ser irritativo. La palabra derivación, muy usada hoy desde hace algunos años en los ámbitos escolares, no corresponde al discurso pedagógico, que es el que reina en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La palabra derivación tiene sentido en el ámbito del cuidado de la salud. Uno deriva a un especialista, considera que ese especialista va a dar una información absolutamente necesaria, sabe a quién deriva, cómo va a ser atendido ahí y qué información va a buscar ahí. El concepto de derivación no es un concepto escolar, ¿sí? Y los docentes no están habilitados para derivar, porque no hay ningún contenido en la formación docente que habilite a derivar a un súper especialista como es un neuropediatra. Neurología es una materia de 4º o 5º año de medicina y neuropediatría es una especialidad de la medicina. Por lo tanto, no hay ningún contenido en la formación docente que habilite a un maestro a derivar y a usar de un modo demasiado fácil, digamos, esta palabra, derivación, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de los casos que llegan a neurología llegan a través de la escuela. Por cierto, que hay muchísimas docentes que no entraron en esta.
La escuela también, muchas veces, muchos docentes han participado en la elaboración de los diagnósticos, porque los diagnósticos de este tipo de trastornos se hacen con el test de Conners. El test de Conner, donde las preguntas son absolutamente ridículas, están dirigidas a padres y docentes, como si los padres pudieran ser observadores neutrales y objetivos de sus hijos. Oiga, uno desde que nace, el mundo que ve es el mundo que los padres le muestran. Uno no tiene un contacto directo con el mundo natural, físico y social, sino a través de los ojos y la palabra de sus padres. No son observadores neutrales de lo que sucede con ese niño. Y en el caso de los maestros, ustedes saben que en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo primero que se pone en juego, antes que la didáctica del dominio, es la personalidad del que enseña. Que es lo que menos se estudia, ¿no? Lo que más se estudia es el sujeto que aprende. Y poco se estudia al sujeto que enseña, sabiendo que es más decisiva su personalidad cuando más pequeño es el estudiante. ¿Sí? Entonces, mucho más fuerte es en el nivel inicial que en el nivel universitario. Para dar un ejemplo. La escuela no puede colaborar en la elaboración del diagnóstico. Y esto está en uno de los escritos que yo le puse en el PowerPoint. Es un escrito que salió del Ministerio de Educación de la Nación sobre cómo actuar ante este problema. Y allí dice claramente, la escuela no es codiagnosticadora, no es un auxiliar del médico. Y los niños que están en el aula no son 30 cerebros que están en el aula. A ver, hay un debate últimamente entre... Bueno, en psicología siempre hubo debate, ¿no? Piaget debatió toda su vida con el conductismo, toda su vida debatió con el conductismo. Los debates entre Piaget y Vygotsky, en cambio, eran debates menos fuertes, menos intensos, porque había cosas en las que se aproximaban y cosas en las que se diferenciaban. Pero hay falsos debates. Y es un falso debate neurociencia versus psicoanálisis. ¿Por qué digo que es un falso debate? Pues si yo estoy jugando al fútbol, cosa que ya obviamente no puedo hacer, si estoy jugando al fútbol, comiendo un asado, leyendo libros de antropología, es indudable que las áreas de mi cerebro que se van a activar son diferentes. Por lo menos las que quedaron sanas hasta ahora. Ahora, eso es geografía del sujeto, eso es topografía. ¿Y está bueno que se estudie el funcionamiento del cerebro? Por supuesto que sí. Está muy bueno que se estudie eso, porque seguramente el día de mañana vamos a tener alternativas terapéuticas mejores para los tratamientos de los trastornos degenerativos, por ejemplo el Alzheimer, que es el más conocido de todos. Y sería muy bueno que sucediera eso. Ahora, no todo lo explica la física y la química del cerebro. Ese cerebro hay que atravesarlo con la cultura, lo social, lo histórico, lo generacional, lo biográfico, lo institucional. ¿Sí? No somos puro cerebro. El tema es el dogmatismo. El veneno de todo pensamiento es el dogmatismo. Porque el dogmatismo enceguece. El dogmatismo en psicoanálisis o el dogmatismo en neurociencia es igual. Es como decir, Hitler y Stalin son lo mismo, aunque provengan de ideologías supuestamente muy diferentes, porque ambos eran dogmáticos. ¿Sí? Entonces, por eso digo que es un falso debate. Y hoy en día, bueno, hay un libro famoso de un autor francés que se llama Las neurociencias comprueban el psicoanálisis. Y hay autores que han intentado armar puentes, digamos, entre estas miradas, en principio tan diferentes. El proceso de medicalización de la infancia va en contra del enfoque de derechos. ¿Sí? Deslegitima el enfoque de derechos. Porque ahí el niño no tiene palabra. Vamos ahora sí a las propuestas. Vamos ahora a las propuestas. Una de las primeras cosas que hay que hacer y que es importante en una capacitación, en un sistema chico como es el municipal, digo chico en relación a lo que es el sistema de la provincia, ¿no? Y eso da una ventaja, digamos, a la hora de pensar algún tipo de capacitación. Hay que poner en suspenso las representaciones prevalentes en los docentes respecto de lo que es ser niño, lo que es ser alumno y lo que es ser familia en estas nuevas condiciones de época. Hay que desevolutivizar la formación docente, sacarle la mirada evolutiva que aprendieron en la formación docente y intentar un abordaje psico-socio-histórico-cultural de las infancias. Porque no se es niño igual en un sector social que en otro. No se es niño igual en una villa, en un country,
en un hogar de clase media, no sé, niño igual en Formosa y en Río Negro, no sé, niño igual en el norte de Córdoba y en el sur de Córdoba, no sé, niño igual en San Carlos Minas y en Río Cuarto. No se es niño igual que ser niña. Entonces, deben interesarnos las diferencias, ¿sí? Y eso solamente se puede lograr con estudios que sean interdisciplinarios. Ya no corresponde solamente a la psicología investigar el desarrollo del niño, sino también tener una mirada socio-histórico-cultural. Eso es lo que hace Sandra Carli con Infancia. Hay que desevolutivizar la formación docente. Combatir los enfoques que reducen lo psíquico a lo cognitivo. Lo cognitivo no agota lo psíquico. Fíjense que el concepto de salud mental es un concepto problemático, porque mental viene de mencia, y mencia es razón. Por lo tanto, salud mental sería salud de la inteligencia, o salud de la razón. En realidad el concepto correcto sería salud psíquica, porque lo psíquico incluye lo mental, pero lo trasciende, ¿sí? Pero tiene que ver con cómo se ha valorado en Occidente la ratio, la racionalidad, digamos. Uno de los puntos centrales a trabajar con los docentes es analizar las nuevas condiciones de época. Porque los chicos de hoy son diferentes, porque las condiciones de época de hoy son muy diferentes a ayer. Voy a dar 3 o 4 ejemplos de esto, digamos. Fíjense los cambios en el mundo de la familia, de la escuela y el mundo del trabajo. La escuela perdió la hegemonía de la transmisión cultural. Dejó de ser la entidad que centrifugaba capital cultural, porque aparecieron la televisión, los medios de comunicación, las redes, etcétera, donde los chicos tienen que tener una atención muy veloz, cosa que no sucede en la escuela, ¿sí? En una escuela que es hipoactiva, hay muchos chicos hiperactivos, o los chicos son vistos como hiperactivos. El niño de hoy puede atender varias cosas al mismo tiempo. Tiene superávit atencional. Puede estudiar, ver un partido de fútbol, saluda al que pasa por la ventana, cosa que los de antes no podíamos hacer. La escuela perdió ese patrimonio, pero sigue siendo un lugar importantísimo, porque hasta el día de hoy, y por mucho tiempo quizás, siempre va a ser mejor estar dentro de la escuela y no fuera de la escuela, ¿sí? Y aparte es la única agencia encargada, ¿sí?, de centrifugar capital cultural. Y es la política educativa es la más amplia de todas. No existe ninguna política en ningún estado que tenga la extensión que tiene la política educativa. Cientos de miles de escuelas se abren en condiciones regulares todos los días, de lunes a viernes, en todos sus turnos. En el ámbito laboral también cambió. Pasamos de la sociedad salarial, como decía Richard Sennett, a la sociedad postsalarial. Se acabó el concepto de carrera, entras acá y por 30 años luego ascendés, salvo en los puestos públicos. Pero en general el concepto de carrera ya fue. Los jóvenes que ingresan al mundo laboral están un año acá en un call center, después pasan a otro call center, después pasan a repartir comida en las motos, ¿sí? En estas nuevas formas de trabajo que les gusta mucho a los neoliberales, que son estos chicos que andan en moto recorriendo la ciudad, arriesgando su vida y sin ningún tipo de protección. Eso es lo que les cierra a algunas cabezas de oro. Ese tipo de trabajo sin ningún tipo de protección social ni laboral. Que también cambió el mundo del trabajo. ¿Qué pasaba cuando uno le preguntaba hace 30 años atrás a una persona que trabajaba en el ferrocarril? Che, ¿dónde trabajas vos? ¿Qué decía? No decía trabajo en el ferrocarril, decía soy ferroviario. Es decir, el mundo del trabajo generaba biografías, generaba identidades. Hoy ya no. Pero los cambios más grandes se dieron en la familia. ¿Cuáles fueron las notas más distintivas de la familia occidental y cristiana? ¿Cuáles fueron? La conyugalidad, la indisolubilidad del matrimonio, hasta que llegó la ley de divorcio con el gobierno de Alfonsín. La prevalencia masculina, el hombre jefe de hogar. Vieron que en la escuela, ¿qué pasaba? Si el chico no aprende, llaman a la mamá. Si el chico se porta mal, al papá. Si se porta demasiado mal, llaman al papá y la mamá. Entonces, primera instancia, Cámara Federal, Corte Suprema. El padre, el rey del hogar, ¿sí? Subordinación de la mujer, dependencia de los hijos, transmisión del apellido paterno,
no el materno, sino el paterno. Mayorazgo, el hijo mayor varón, ¿sí? En Roma, cuando nació una chica como primer hija, el padre podía matarla, ¿sí? Para esperar al hijo varón. El ahorro sexual de la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, tenía que ahorrar sexualidad para el matrimonio, porque el ahorro era un tema de esa época, ¿no? Dígame una sola de esas que no esté en entredicho hoy. Una sola. Todas están en entredicho. El matrimonio ya no es indisoluble, la prevalencia masculina se fue al diablo, se puede tener la presión materno-paterno, no hay ninguna que no haya sido cuestionada. ¿Cómo uno va a pensar que los chicos van a salir igual? El dejar de considerar estas cuestiones que son históricas, culturales y sociales, lleva a este proceso de biologización de la enfermedad. Lleva a este proceso de la privatización de la enfermedad. Y además refuerza ciertas representaciones que todavía están presentes en algunos docentes. No en todo, porque esto ha cambiado bastante con las capacitaciones, pero yo estoy hace 30 y tantos años en el sistema y recuerdo cientos de veces que en escuelas primarias de la provincia, en un taller una maestra me dice, lo que pasa, Eduardo, dice que todos los chicos que tienen problemas de conducta es porque tienen problemas familiares. Entonces yo me acuerdo que fui al pizarrón y digo, ha emitido un juicio universal. Todo niño que tiene problemas de conducta tiene problemas familiares. Lo cual quiere decir que todo niño que no tiene problemas de conducta no tendría problemas familiares. Bueno. Entonces digo, levante la mano ¿quién no tiene problemas familiares? ¿Quién no tiene una cuñada loca, un hermano celoso? En toda la familia, hasta los singles tenían problemas familiares. Es constitutivo de la familia el quilombo familiar. Forma parte de la vida familiar. Refuerzan esta cuestión. Y después, ¿cuál es la frase tremenda que escuché cientos de veces? Vienen de familias mal constituidas. ¿Qué son las familias mal constituidas? ¿Cuáles son las familias bien constituidas? Yo voy a dar 4 ejemplos de familias bien constituidas, clase media, casi media alta, diría, hijos profesionales, padres profesionales. Vamos a ver. Familia Schocklender, familia bien constituida, clase media acomodada, ingenieros, matan a los padres. Familia Barreda, papá odontólogo, la madre no sé qué era, las 2 hijas también eran profesionales. El tipo termina matando a su mujer, la suegra y las 2 hijas. Familia bien constituida. Familia Fraticelli, aparte el apellido viene de fraterno, bueno, matan jueces, los 2 eran jueces. Matan a la hija que tenía dificultades intelectuales. Esto también quiero ser claro. Lo que menos importa es la forma, porque no hay ninguna forma familiar que garantice la crianza, que garantice el cuidado. La diferencia, ¿dónde está entonces? Si no es en la forma, está en el cuidado. Familia hay allí donde hay 2 generaciones y hay una que cuida a los otros. Y se cuida a sí misma, como la mujer que está embarazada, se cuida a sí misma para cuidar al niño que lleva en su panza. La diferencia está en el cuidado, no la forma. Y si ustedes algún día ven los libros que hay publicados sobre historia de la familia, se van a dar cuenta que las formas familiares variaron enormemente a lo largo de toda la historia. Y que en la Edad Media, por ejemplo, no solo que al niño lo criaba la aldea, sino que, como dicen los medievalistas, se pateaban cadáveres de niños asesinados por sus padres. La práctica de matar a los hijos ha sido una práctica habitual a lo largo de la historia, hasta la modernidad. Ahí cambió la cosa. Pero digo, bueno, el tema es que estos trastornos que aparecen en los manuales, estas formas de entender todo en términos biológicos, termina consolidando ciertas representaciones que hay que erradicar de la formación docente. Entonces, una buena familia sería aquella familia donde la generación más grande cuida a los demás chicos. Insisto, el tema pasa por el cuidado, no por la forma. Las nuevas condiciones de época han atravesado instituciones, teorías, niños, a todo atravesó, a todo. ¿Sí? Fíjese, yo en el segundo libro que publiqué, trabajé el tema del tiempo, nada más que el tema del tiempo. Los niños de hoy viven un presente permanente, permanente. Quiero contar una anécdota que me pasó alguna vez de llevar a una niña que me pedía de hace tiempo ir a ver la película Madagascar 13.
Y bueno, yo me hacía el tonto, qué sé yo, pero no tenía ganas de ver esa película, pero la verdad que me gustó. Me acuerdo que fuimos al cine del shopping de Villa Cabrera, que es el shopping que me parece más horrible de todos. Entonces, en el camino le decía, mira, cuando entres al shopping vas a entender la lógica de todos los shopping del mundo, porque se construyen con una lógica, son lugares de desencuentro, son no lugares, como le llama Marco G. Cuando uno entra a la parte de cine, es una especie de ovni, ahí en Villa Cabrera, estaba lleno de gente. Entonces me dice, oh, dice, ¿cuánta gente? Digo, yo no veo gente. ¿Cómo que no ve gente? Yo no veo gente. Yo lo que veo es rebaño. Están todos vestidos igual, con el mismo balde ridículo de pochoclos y el vaso enorme de Coca-Cola. Eso es uniformización. Eso es homogenización. Porque vos creés que elegiste ver esa película. Vos creés que elegiste libremente verla en este shopping. Y vos creés, lo peor de todo es que vos creés que la compra de ese balde ridículo y ese vaso de Coca-Cola lo elegiste vos libremente, no lo elegiste libremente. Son mandatos de la industria cultural que te hace creer que vos estás eligiendo lo que no estás eligiendo, sino que estás obedeciendo un mandato de la industria cultural. Digo yo, uno tiene que tener algún espacio en la escuela donde le ayude a los chicos a analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación, de la publicidad, porque pareciera ser que entre los niños y la televisión, los niños y las redes, los niños y Internet, no hay nadie al medio. Los adultos nos fuimos de ahí. Si hay algo que hoy falla rotundamente en la nueva condición de época, es la función adulto. La función adulto es lo que falla. ¿Y saben qué es la función adulto? La función adulto está montada sobre lo que es la función padre en la vida familiar. Es prohibir para habilitar. Prohibir para habilitar. Hay una ley cultural que tiene la fuerza de lo natural, que se impone sobre todos los sujetos. Aunque nunca sepamos quién nos la dijo, pero desde chicos sabemos, y no se sabe cómo lo sabemos, que no podemos tener intercambio sexual con nuestros padres y nuestros hermanos. Pero lo sabemos. Se transmite de inconsciente a inconsciente. ¿Sí? No se puede tener intercambio sexual con miembros de la propia familia. Esa es la prohibición. ¿Cuál es la habilitación? Sí lo podrás tener con el hijo o la hija de otra familia. Ahí van juntos. Prohíbo y habilito. Durante muchos años primó la prohibición y eso generó neurosis, eso generó colon irritable, eso generó neurosis gástrica, etcétera, etcétera. Hoy lo que prima es la habilitación sin prohibición. Es el adulto que todo lo permite, que todo le pregunta al hijo. Y eso es tan peligroso como el autoritarismo de otrora. Es tan peligroso como el autoritarismo de otrora. Comparen ustedes la figura de ese personaje en esa serie que la suelen dar en los canales que eran series viejas, Bonanza, lo que era el padre y lo que es el padre de los Simpsons. Y van a ver ustedes la degradación de la función padre a nivel familiar. Ahora se viene el Día del Padre. Los invito a que vean las publicidades que aparecen. El año pasado aparecían dos nenas de 11, 12 años en un shopping. Dicen, no, pero el gordo de estas cosas no entiende. Aparece un discurso tan peyorativo respecto del padre. Una chica que iba a comprarle un teléfono celular al padre y el padre era una marioneta. Eso era impensable cuando yo era chico. Era absolutamente impensable. Ha caído el padre, no así la madre. El padre ha caído. La función paterna, que es una función tercera, es una función que tiene que ver con lo social, ¿sí? Con el orden de la cultura. Eso es lo que más está fallando hoy y eso tiene mucho que ver con algunos síntomas que se producen en la infancia. Hay una crisis de la función paterna y hay una crisis de la función adulto. En la escuela hay que restituir la función adulto. Uno puede ser amigable con los hijos, uno puede ser amigable con los alumnos. Amigo no. Amigo no. Como nunca me pasó en el consultorio en los últimos años, en los últimos 10 años, escuchar historias donde había padres y madres que disputaban amigos, novias y novios a sus hijos e hijas. Chicos que son del interior de la provincia que tenían que irse a bailar al boliche del pueblo cercano porque si no se encontraban con sus padres en el boliche vistiendo sus ropas. Eso lo escuché cientos de veces en el consultorio. Tenemos un adulto que quiere mantener la ventaja de hoy con el cuerpo de ayer y emprende una lucha denodada contra el tiempo. Lucha que siempre se pierde, porque el tiempo avanza. El tiempo avanza.
El tiempo no habla. ¿Ven cómo dice? El tiempo lo dirá. No, no. Siempre algún paciente me dice eso, ¿no? Ah, el tiempo lo dirá. No, mira, el tiempo no habla, el tiempo transcurre. Es usted el que tiene que hablar, no el tiempo. Porque también es una forma elegante de desresponsabilizarse de las decisiones que son propias. Entonces hay que analizar las condiciones de época para entender en qué mundo loco se han subjetivado los niños de hoy. En ausencia de adultos, en el centro mismo de la aceleración, los niños desde jardín tienen agenda. La agenda era un dispositivo para gerenciar el tiempo acelerado, que la tenían los gerentes de banco, los médicos, los abogados. Hoy la tienen los niños, ¿sí? Porque el tiempo se aceleró, el mundo se achicó, ya espacio y tiempo ya no son límites, ¿sí? Todo puede ser en tiempo presente. Los mismos mensajes llegan al mismo tiempo a niños, adultos y jóvenes. Antes que se decía, chicos, váyanse que este programa no es para ustedes. O tenemos que hablar los grandes. Ese tipo de cuestiones, digamos, son fundamentales comprenderlas hoy. Quedó muy atrás el niño que describía la psicología evolutiva. Hay que enfoque de derechos. El enfoque de derechos y los derechos de la infancia, de la adolescencia y la juventud y de las familias son otros lentes. A partir de esto tenemos que rever todo lo anterior. Todo lo anterior. Las teorías son anteojos para ver allí donde uno no podría ver sin ellas. Cuando uno va al obstetra y revisa a la mujer embarazada, al tercer, cuarto mes, le hace una ecografía, y dice, mira, esta es la rodilla, esta es la cabeza. Uno no ve nada, pero él sí ve, porque tiene teoría para ver. Eso es una teoría. Son anteojos para ver donde no podríamos ver sin ella. Para eso sirven. En la escuela hay que interrumpir. No solamente hay que abrir al diálogo, también hay que interrumpir procesos no deseables. Por ejemplo, discriminación, violencia en la institución, desde la institución o hacia la institución. Una de las tareas docentes tiene que ver también con la interrupción de procesos no deseables que producen daño en los sujetos. Uno tiene que interrumpir. La escuela también es un lugar de construcción y de deconstrucción. Deconstruir la colonización de las conciencias por parte de la sociedad terapéutica, los medios de comunicación y las industrias culturales del entretenimiento permanente que imponen estéticas y políticas del mundo. Y hay que entender que los chicos de hoy tienen yo les llamo instantáneo, ¿no? Como la leche nido, porque pasan de una cosa a otra. Cuando salí del cine después de ver esa película, bueno, vamos a casa. No, pa. Pero ya viste la película, sí, pero eso ya fue. Ya fue. Ya fue. El presente se despoja del pasado y la tradición, porque hoy la novedad ya no viene de atrás, viene de la innovación, viene de adelante. Y además es un mundo incierto, y no solo por la pandemia, eso agudizó un proceso que ya estaba de antes en esta llamada posmodernidad. La incertidumbre es el futuro. Con lo cual el presente se suelta también de la idea de porvenir. Esto hace que los chicos transcurran de un presente no acumulativo. Tiene la lógica televisiva. A las 2 de la tarde, novela turca. A las 3 de la tarde, Mariana Fabiani riéndose todo el tiempo. A las 4, un partido de fútbol. A las 5, un noticiero. Es decir, las cosas van reemplazando a otras. Los instantes reemplazan a otros. Lo que no hay es duración. Lo que no hay es acumulación de experiencias. Hay que generar espacios de escucha en las instituciones escolares para escuchar el malestar subjetivo, no solo de los niños, sino también de los propios maestros. ¿Cuáles son los factores que producen malestar y cuáles son los factores que producen bienestar en los maestros? Para incentivar los segundos y hacer algo con los primeros. Ayudar a transformar los modos de transmisión tradicionales. Ya no se puede creer que todos los niños son iguales y van a aprender todos a la misma edad y al mismo tiempo las mismas cosas. Hay que repensar el concepto de autoridad, que primó en los procesos de enseñanza y aprendizaje durante siglos. Autoridad, si ustedes se fijan en la palabra, la primera parte dice autor. ¿Por qué dice autor? Porque autoridad es producir cambio en el otro porque el otro me lo permite, porque me reconoce como autoridad.
Otra cosa es el poder. El poder es, produzco cambio en el otro porque yo quiero, y aunque el otro no lo quiera. Son dos cosas distintas, autoridad y poder. Y dominio. Dominio es sos mío. O esto pasa en los casos de femicidio. Sos mía o no sos de nadie. ¿Sí? Esa cosa tan loca que vivimos actualmente. De modo tal que ustedes van a encontrar en cada institución, en su escuela, en donde fuera que trabajen, personas que teniendo poder no tienen autoridad y personas que tienen autoridad no tienen poder. O como dice Maquiavelo, tener autoridad implica no tener que usar el poder. Cuando usaste el poder es porque ya perdiste autoridad. Evitar el agravamiento de las brechas sociales, generacionales y entre cultura escolar y cultura infantil, en sociedades que son desiguales como la nuestra y en sociedades que son segmentadas como la nuestra. Segmentada quiere decir que cada sector social transcurre por un segmento que no se comunica con el otro. ¿Sí? Renunciar al anonimato de la experiencia escolar. Bueno, en el nivel inicial esto no pasa, en el secundario es tremendo el anonimato, tremendo. La escuela debe ser un lugar parado en la promoción de la salud. Ni siquiera digo una prevención, sino una promoción de la salud. Con una gestión que pone el acento en el acompañamiento de las trayectorias escolares reales de todos sus estudiantes. El acompañamiento de las trayectorias hoy es fundamental. ¿Saben qué quiere decir acompañamiento? Es compartir el pan con los otros. De ahí viene la palabra acompañar. Por eso siempre hay que recurrir al origen de las palabras. Hay que hacer de la escuela un lugar que contribuya a la construcción de identidades articuladas alrededor del deseo de saber, del deseo de enseñar y el deseo de aprender, y que no sea solamente obligación de enseñar u obligación de aprender. Hay que poner acento en el acompañamiento, el cuidado, el deseo y la confianza, porque el relevo de la autoridad hoy es la confianza. Por eso yo digo, hay 4 condiciones para que se den los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y la primera condición es que el docente tenga pasión por el saber. Que tenga pasión por el saber, porque saben que eso contagia. Se aprende por contagio. Además de lo que dice la teoría del aprendizaje de Vygotsky, Brunner, Ausubel y tantos otros. Se aprende por contagio. Me encantaba cómo daba clase esa profesora de química, porque era una apasionada por la química. La segunda condición es que tenga un saber, que no solamente sepa de química, sino que sepa qué sucede cuando la química se choca con la física, se choca con las matemáticas, qué sucede cuando la geografía se choca con la historia, se choca, si no solamente la disciplina, sino los puntos de intersección entre las disciplinas. Una tercera condición es que tenga ganas de pasárselo a otro lo que sabe. De modo tal que lo que enseña, primero lo sabe uno y no lo sabe el otro, pero después al final lo saben los dos. Porque se enseña de uno a muchos, pero se aprende de uno en uno. Y la cuarta condición, y quizá la más importante de todas, la más importante y la más grave en el nivel secundario, es que no se puede enseñar si no se confía en el sujeto que aprende. Si yo llego a poner micrófonos en la sala de profesores del secundario, las cosas que voy a escuchar, que dicen de los alumnos, son tremendas. Por empezar, que son burros. ¿Sí? Es lo que más aparece. Generar ritos institucionales. Los ritos institucionales, los rituales, hay mucho para hablar de eso, voy a dar el título solamente, promueven adhesión, cohesión, pertenencia, identidad y sentido. Les doy un solo ejemplo. El Colegio Nacional de Montserrat, cuando se reciben los chicos, tienen la ceremonia de la fuente, que la van preparando durante todo el 7º año. Todos los viernes van haciendo la preparación de ese momento, donde se meten con el uniforme dentro de la fuente que está en el primer patio. Esa escena es observada por todos los chicos. En el último piso están los de primer año. Y ellos dicen, se sienten parte de ese ritual. Yo voy a estar ahí en 6 años, yo en 5, yo en 4. Eso es un ritual. Genera sentido, cohesión, pertenencia, identidad. Y ese bautismo es un bautismo laico donde dice, soy monserratense. En no todas las escuelas hay esto. ¿Y por qué son importantes los rituales? Porque los niños, adolescentes y jóvenes son ritualistas por naturaleza. Se ponen la remera del grupo que escuchan, se graban el nombre de una persona que quieren mucho en el brazo. Son ritualistas. Necesitan que el mundo adulto les dé rituales que les permiten simbolizar lo real.
Hay que construir un clima institucional que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje, la participación y que se transforme en un encuentro democratizador y subjetivante. Los climas educativos, escolares, se transforman en el marco de proyectos educativos que le dan sentido al vivir allí. La palabra sentido se escribe con las mismas letras que la palabra destino. Los chicos que provienen de sectores populares, la única oportunidad que tienen de salir de sus condiciones objetivas de existencia es su paso por la escuela. Si pierden esa oportunidad, están condenados a repetir la historia de sus padres. Eso es destino. Ahora, fíjense, no es casual. La palabra sentido y la palabra destino se escriben con las mismas letras. Son lo que se llaman en lingüística un anagrama. Un anagrama. Muy interesante. Y en cuanto a la formación docente, ya termino, en 10 minutos más terminamos. Formar maestros que no se repiten a sí mismos, porque la repitencia es un problema del sistema. Pero hay un problema de repitencia que es igual o tan peligroso como la repitencia de los chicos, que es la repitencia del maestro, que se repite a sí mismo año a año. ¿Sí? Con sentido de la oportunidad, que hablan con respeto por el otro y con la verdad, que no juegan de compinche especular de sus estudiantes, que tienen sentido del humor, que refutan fatalismos y naturalizaciones. Una escuela que no promete es una escuela depresora. Si no promete la escuela, ¿qué va a dar a cambio de todos los años que uno pasa ahí? Que comprenda, y esto va para los padres y para los docentes, que admirar al docente y respetarlo no implica ser como él o como él quisiera que seamos. Esta es una cuestión dolorosa que tenemos que atravesar todos los padres, ¿no? Que nuestro hijo no quiera ser lo que nosotros somos o que no quiera ser lo que nosotros quisiéramos que seamos. Atento, no intrusivo. Ni tan cerca, ni tan lejos. Ni tan cerca, ni tan lejos. Es como la luz, ¿no? Si uno se pone lejos, bueno, la luz ilumina y nos permite andar de un modo sereno por algún espacio. Ahora, si me acerco mucho a la luz, me encandila y no veo. Esto tiene que ver con los griegos, ¿no? El justo medio de las cosas. Que reconozca los desafíos de un mundo que es complejo, que es conflictivo, ¿sí? Que renuncie a las generalizaciones fáciles, que muestre la razón trabajando contra sí mismo, que dote de espesor histórico a aquello que enseña. Esa es la mejor forma de evitar las naturalizaciones, la mejor forma de evitar que entendamos como natural procesos que son sociales, culturales e históricos. Apuntar a una pedagogía de la confianza, no solamente de la autoridad, porque uno aprendía antes hasta por obediencia, digamos. Que reconozca que hay infinitas formas de aprender, pero finitas formas de enseñar, porque las formas de enseñar están atadas al dominio y a la didáctica del dominio. Hay que tender puentes en la escuela entre generaciones diferentes, entre posiciones sociales diferentes, entre capitales desiguales, entre tradición, presente y porvenir. Hay que volver a unir tradición, presente y porvenir para que no quede suelto el presente. Entre experiencia escolar y experiencia infantil, ayudando a procesar lo que ese niño o niña vive fuera de ahí. Fíjense, hay un caso que yo siempre lo cuento porque para mí fue muy significativo, casi que fue uno de los primeros que tuve en el sistema, cuando estaba el Pocito, esa villa que estaba en Vélez Arfield y Pueyrredón, un chico de ahí había robado un pasacassette en un auto. Entonces lo agarró la policía, lo llevaron a la cuarta, yo lo rescaté de la cuarta, lo llevé a su casa, y al otro día fui a entrevistarme con el padre. El padre salió a la puerta, tuve que meterme adentro de la villa, había que bajar, por eso le decían el Pocito. El padre salió con una tenaza en la mano y un alambre. Y a medida que me hablaba, iba cortando pedacitos de alambre, con lo cual yo deduje que el alambre era yo. Entonces, dice, sí, yo le dije a él que no tiene que robar. Claro, es lo que le tiene que decir. Dice, no, él no tiene que robar, él tiene que hacer de campana primero. Entonces me dio todo un desarrollo curricular que para robar tenía que hacer de campana, y dice, para eso los chicos se van a Alta Córdoba, porque hay partes donde no hay más tren, entonces los móviles no pueden pasar para el otro lado. Dice, ahí se entrenan. Es decir, ese chico aprendió de su padre, no de una maestra desconocida, cómo robar. Los chicos de sectores populares, los chicos que provienen del mundo de la pobreza, cuando entran a la escuela primaria, cuando entran al nivel inicial, tienen que desaprender lo que aprendieron ahí. Esa es una gran desventaja que no tiene el chico de clase media. Porque no tiene que desaprender
para aprender. El chico del sector popular tiene que desaprender. Así no se viene a la escuela, así no se trae la mochila, así no se le habla el seño, así no se habla un compañero, etcétera, etcétera. Hay que también hacer puente entre acontecimiento y representación, entre deseo y acto, porque uno puede pensar cualquier cosa, no puede hacer cualquier cosa. Uno puede pensar, la asesinaría a mi suegra, y uno puede pensar modos muy cruentos de asesinar a la suegra, pero hay una cajita negra que dice, lo podés pensar, no lo podés hacer. Y eso se construye. Se construye a partir de los primeros no de la crianza, porque uno no nace con los no puestos. Los no vienen de afuera. Hay que generar esa cajita negra al medio, que marca la diferencia entre lo que uno puede pensar y lo que uno puede o no puede hacer. Y entre palabra e imagen. Acá les voy a leer un pequeño párrafo de un libro de Cortázar, el libro de Manuel. Dice, porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando el puente. El texto refleja el intento más universal que haya existido de ataque a la subjetividad y de intromisión totalitaria en la vida de los sujetos, pretendiendo someterlo a la condición de trastornado y hacerlo destinatario a crítico de tratamientos cognitivos conductuales y medicación por cuenta de la autoridad de los burócratas del Estado, con derecho para intervenir incluso coercitivamente en su intimidad. Es parte de un proceso de transformación totalitaria de las sociedades democráticas, instrumentados por la industria farmacéutica a través de funcionarios de la OMS, agencias nacionales de medicamentos y una parte del colectivo de médicos, psiquiatras y docentes. Reitero, esto lo dice la persona que dirigió el manual DSM-4 y que se negó a dirigir el DSM-5. Remo Bodey dice, en La chispa y el fuego, llama el libro, el yo de la modernidad hecho de acero y cemento se ha transformado en un yo de plástico biodegradable, en un yo videotape que se cambia según las circunstancias. En la era de la dominación de las conciencias, el poder disciplina nuestra subjetividad, banalizando la experiencia donde el dolor y el conflicto dejan de ser una fuente de energía. Por el contrario, hay que evitarlos. El consumo de bienes, alcohol o tranquilizantes, la dependencia de los medios de entretenimiento es lo que ofrece la cultura para que anestesiemos nuestra subjetividad. Sigmund Freud, la ciencia moderna no ha producido aún un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Y quiero terminar con el título de una ponencia que hice en un concurso de psicología, con el título de esa ponencia. Porque uno cree que los niños de hoy, que tienen un lenguaje riquísimo, florido, mucho más que el que tenía uno cuando era chico, uno se siente un estúpido cuando se compara con los chicos de hoy, que tienen un dominio de la tecnología impresionante, que no solo usan las redes, sino que viven dentro de las redes, ¿sí? Tendemos a verlo como adultos en miniatura. Por eso, ese trabajo que presenté en esa oportunidad se llama Son niños. Punto suspensivo, a pesar de todo. Siguen necesitando de que el adulto esté ahí. Y hoy, que vivimos esta pandemia horrorosa y los cursos en la universidad son a través de Meet o de estos medios, digamos, ustedes no saben, chicos de 20, 21, 22 años, que primero le colgamos PowerPoint, nos pedían ver las caras de los profesores. Es decir, los sueños esquinerianos de que las máquinas de enseñar van a resolver todo. No es así. Sigue siendo importantísima la presencia del sujeto que enseña y sigue siendo importantísimo en el transcurso de una clase la comunicación no verbal. Es tan importante como la verdad.